Profe, profe, no se escucha. Ah, ya, chuta. ¿De cuándo que no escuchan? Desde hace Desde rato. el principio, desde que nos conectamos nuevamente. Pucha, buena, ¿por qué no me dijeron antes? Estábamos por el chat. Ah, no lo vi. Ya, voy. Entonces vamos con la 22. Ya, discúlpenme. ¿Dónde está el chat? Gracias por hablar. Es que esto es medio complicado usar esta cosa. Ya, vamos con la 22 entonces. Ahora me escuchan, ¿cierto? ¿Me pueden decir por audio? Sí, ahora se escucha bien. Right. Ya, bacán. Ya, teníamos la 22 y teníamos que la 1 no servía. Y luego íbamos a ver si la 2 servía. Y entonces teníamos que BFA es 135 y nos dicen que AD y BE son bisectrices del ángulo A y B respectivamente. Es decir, aquí tenemos un alfa y aquí un alfa, y aquí vamos a tener un beta y aquí vamos a tener un beta. Luego, por completar los 180 de un triángulo, vamos a tener que alfa más beta en este triángulo de aquí, este de aquí. Alfa más beta más 135 es igual a 180. Luego alfa más beta es igual a 45. Ya, y nos quedamos con esto. Vamos a borrar esto. Y luego esto lo vamos a amplificar por 2 y vamos a tener que 2 alfa más 2 beta es igual a 90. Y luego, si nos fijamos, vamos a tener el triángulo acá, donde vamos a tener aquí 2 beta más 2 alfa y lo que nos faltaría es el ángulo de aquí. Y por completación de los 180, el ángulo de acá arriba tiene que medir 90 y por lo tanto va a ser un ángulo recto. Y luego este triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Y de esta manera la 2 sí es suficiente información, así que la alternativa correcta va a ser 2 por sí sola, la B. Ya, y ahora vamos a seguir a la 23. La 23 decía PQR de la figura de un triángulo, R es la altura, o sea que aquí está en ángulo recto, y PSI es igual a SQ, o sea este ángulo, este lado mira lo mismo que este. Ya, el triángulo PQR, o sea, el grande, es equilátero, sí, ya. El primer información, PSR, eh, PSR es congruente con QSR, o sea, este es congruente con este. Y eso eso no es suficiente para saber que es equilátero, o sea, sí que es equilátero porque podría tener un triángulo así, que por supuesto este triángulo es congruente con este, y se nota que no es un triángulo equilátero. Así que esta no es. Y luego vamos con la segunda que dice que SPR, o sea, el ángulo de aquí, vale 60. Y entonces si vale 60 y como tiene las bases iguales, eh, o de hecho aquí como tiene un ángulo de 90, el ángulo de aquí va a medir 30. Y luego, por el criterio de lado, ángulo, lado, vamos a tener que son congruentes. Y como son congruentes, este va a medir 30 y este va a medir 60. Y 60, 60, 60 tenemos un triángulo equilátero. Entonces la 2 sí va a ser suficiente información por sí sola para terminarlo. Y ahí la respuesta correcta va a ser la B, 2 por sí sola. Ok, vamos a seguir con la 24. Dice, tenemos el triángulo MNP, o sea, este triángulo. Y se puede afirmar que los triángulos RON, este y ROP, son congruentes. Sí, ya. R es punto medio de NP. Ya. NP, R. Si es un punto medio, significa que este lado es lo mismo que este. Y aquí tenemos un ángulo recto, entonces esto también va a ser recto. Y luego comparten este lado y por el criterio de lado, ángulo, lado, vamos a tener que estos triángulos son congruentes. Entonces la 1 sí va a servir por sí sola.
Luego vamos a ver cómo nos va con la 2. Y la 2 nos dice que MOP es equilátero, o sea que este lado mide lo mismo que este y lo mismo que este. Y si nos acordamos del principio que vimos al inicio de que si teníamos un triángulo rectángulo con una transversal de gravedad y la transversal de gravedad iba a medir lo mismo que los dos cortes de la hipotenusa, por lo tanto aquí vamos a tener que esto es igual a esto. Y de nuevo, por lado ángulo, vamos a tener que estos son congruentes, pero tenemos que darnos cuenta de que este criterio tenía una trampa, el lado ángulo. Teníamos que darnos cuenta de que el ángulo final fuera opuesto al lado más largo. Entonces vamos a analizar este triángulo con él ahí, y tendríamos que ver si este lado es mayor a este. ¿Y cómo lo podemos determinar? Y bueno, lo sabemos, ya que esto es un triángulo rectángulo y esta vendría siendo la hipotenusa y esta un cateto, y la hipotenusa de un triángulo rectángulo siempre va a ser mayor que el cateto. Entonces el criterio se cumple y luego las dos por sí solas sirven. Entonces la alternativa correcta va a ser D, cada una por sí sola. Ya, ahora si seguimos con la 25. Vamos a ver que tenemos un triángulo QPS. No, un triángulo PQR, y un triángulo PST, que son congruentes, o sea, son el mismo. Y como se ve aquí, lo que pasó es que agarramos este y como que lo movimos para abajo de tal forma que la punta R quedó aquí como un T, pero viene siendo el mismo triángulo pero movido y encajado de esa forma, tal que T pertenece al segmento RQ. Y nos piden determinar la medida de PTR, o sea, de este ángulo de aquí. Este ángulo. Luego vamos con la suficiencia de información y vemos si la 25 por sí sola sirve. Nos dicen que PQS es 50, o sea que este ángulo de aquí va a ser 50. Ya, luego como eso mide 50, vemos que es el ángulo como en cuanto se moviese recta para acá. Entonces de la misma manera podemos saber que cuánto se moviese recta para acá tendría que ser equivalente porque tenemos como una rotación. Entonces este ángulo de aquí también va a ser 50. Luego lo voy a ampliar así, con aquí R, aquí T, aquí P, y aquí 50. Y tenemos que, como estos triángulos son congruentes, vamos a tener que este lado es igual a este. Por lo tanto, estos ángulos van a ser iguales. Va a ser un triángulo isósceles. Y vamos a tener sus 2 alfa más 50 igual 130. Y luego, por supuesto, vamos a tener el valor de alfa. Por lo tanto, vamos a tener el valor de PTR. Y esta sí va a ser información suficiente. Entonces, la 1 sí es información suficiente y vamos a revisar la 2. Tenemos STP, o sea, este de acá, que mide 65. Y por lo tanto, como es un triángulo congruente, este segmento de aquí también va a medir 65. Entonces lo voy a ampliar de nuevo y vamos a tener esto igual a 65 y este lado es igual a este por ser triángulo congruente. Y luego, como esa va a ser la base de un triángulo isósceles, estos ángulos van a ser iguales y luego, por supuesto, tenemos el ángulo PDR. Entonces, de esta manera, tanto la 1 como la 2 sirven para saberlo por sí solas. Entonces, la respuesta correcta va a ser la 25D. Ya. Y ahora, por último, para terminar la clase, vamos a ir con el ejercicio 27. Eh, y tenemos que ADC, este triángulo, es congruente con BS, o sea, este triángulo. Son congruentes, son iguales, están ante como una reflexión como de un espejo. Y queremos saber si el triángulo DS, o sea, este triángulo de aquí, es equilátero. O sea que este y este lado son iguales o que todos sus ángulos miden 60. Y luego vemos, suficiencia de información. Vamos con la 1, y la 1 nos dice que CAD es igual a 30, o sea que este es igual a 30. Ya, luego como ese es 30, esto no nos dice nada sobre AD ni EB. Entonces nosotros podríamos tener, por ejemplo, esto, con este 30, por supuesto, y aquí esto también con este 30. Y bueno, este triángulo no es para nada equilátero. Entonces esta información por sí sola no sirve. Luego analicemos la segunda. Nos dicen que ADC mide 120. O sea que este mide 120.
Y por lo tanto, este también va a medir 120, ya que estos triángulos son equiláteros. Y luego, este ángulo de aquí va a medir 60 y este ángulo de aquí va a medir 60. Y como este ángulo mide 60 y este ángulo mide 60, espero que se note bien, y a 60 ese y 60 este, para completar los 180 del triángulo no nos queda más que el de acá mida 60 también. Entonces, como tenemos los triángulos iguales, vamos a tener que ser equilátero. Por lo tanto, la dosis es suficiente información por sí sola y la respuesta correcta va a ser B2 por sí sola. Ok, ahí terminaremos con los ejercicios. ¿Alguien tiene alguna duda, algún ejercicio que le gustaría repasar antes de terminar? Voy a ver si puedo abrir el chat. Ahí está, no. Ya, entonces si nadie tiene alguna duda que resolver, termino la clase aquí. Espero les haya gustado y hayan aprendido. Les recomiendo hacer ustedes mismos los ejercicios en el cuaderno, en alguna hoja, no sé, de la guía. Ojalá resolverlos todos y ir al día resolviendo el ejercicio. Eso les va a servir mucho. De nada, que les vaya bien. Chao, chao. De nada.